Hola. Acá estamos en modo cuarentena al final. Tuvimos que juntarnos de esta manera virtual, que está bueno. Es todo un símbolo, no estamos mostrando un abrazo físico, pero sí virtual. Bien, hola a todos. Ya va entrando la gente, ya han entrado 90 personas. Hola a todos, ¿cómo están? Qué alegría que estén con nosotros hoy. Tenemos mucha gente registrada y muchas personas ansiosas por saber en un contexto tan difícil como el que estamos hoy viviendo, un contexto en el que muchos de nosotros sentimos esa incertidumbre, eso que estará por pasar, con qué nos vamos a encontrar. Tenemos personas de muchos países, estoy viendo personas de México, personas de España. Uy, los españoles están un poco tarde hoy, gracias por quedarse con nosotros. Estoy Sí. viendo personas de Paraguay, de Uruguay, de Chile, de Colombia. Una persona de Guyana Francesa. Bueno, personas de muchísimos lugares. Seguramente este coronavirus que nos une a todos en todo el mundo y en cualquier lugar, estamos aquí todos unidos por eso, pero por el otro lado también en algunos lugares, como aquí en la Argentina, estamos en una cuarentena obligatoria, así que Heraldo, Stevens y yo, que nos hemos encontrado, nos íbamos a encontrar todos juntos para hacerlo, pues cada uno lo está haciendo desde casa. Bueno, qué bueno que nos están saludando. Tenemos los que se identifican con lugar: Mendoza, Argentina, Buenos Aires. Wow, Neuquén, Rosina, hola Neuquén. Bueno, cuánta gente, qué lindo que puedan entrar desde la tierra del Malbec, esas somos nuestras. Aquí Ajá. en el chat tienen todos habilitados para poder charlar, para poder preguntar. El objetivo nuestro de Heraldo, de Stevens y mío es empezar a generar un espacio para pensar y pensarnos desde otros lugares, ¿sí? Indudablemente han habido momentos de la historia que han sido puntos de inflexión y yo en los años en que me toca vivir, no sé si me ha tocado vivir otro momento tan fuerte a nivel de inflexión en tantos puntos y en tantos aspectos. Por un lado, a nivel personal, a cada uno de nosotros, aquellos que están en cuarentena obligatoria, esto de estar en casa, esto de parar todas las cosas, parar toda la ciudad, la incertidumbre, aquellas personas que por ahí piensan, no sé si esto será en serio, no será en serio, si será tan grave, si están exagerando, viste, todas estas cosas que empiezan a pasar. Entonces, nuestro objetivo hoy es pensar desde tres lugares. Yo quiero pensar desde el lugar individual, desde el desarrollo individual, en este Día de la Felicidad, cómo podemos mantener ese estado interno de felicidad, cómo podemos volver a la esencia, cómo podemos tocar lo profundo. Stevens va a entrar en un aspecto como mucho más filosófico y más profundo, trabajando un poco nuestra cultura y los cambios que todo esto genera. Por otro lado, Heraldo va a compartir esto de la economía fácil, como él le ha llamado este acrónimo, y cómo nos va a contar cómo podemos diseñar esta nueva economía. Me encanta ver entre las personas, voy leyendo ahí en el chat, por ejemplo, están las mujeres de Adamas, ¿no? Una comunidad de mujeres emprendedoras extraordinarias, me encanta que nos estén acompañando, somos todos muy necesarios. Marcelo Martínez está desde Chaco, Chaco ha sido golpeado con las primeras muertes de este coronavirus. Me encanta que estés aquí con nosotros, Marcelo, pensando también qué podemos hacer. Dolores desde Uruguay, estar, bueno, todos aquí, qué alegría estar. Te queremos, Marita, gracias, Pilar, yo también. Ana María Perna desde Chile, una venezolana que le tocó vivir la crisis allá y ahora la crisis en Chile. Mauricio Rosso desde La Paz, Bolivia. Ya nos contarás, Mauricio, cómo está todo por allá. Bueno, les agradezco un montón a todos. Vamos a empezar estas charlas. Le vamos a dar la palabra a Stevens, primero que nada. Ahí Heraldo y yo
nos quedamos un ratito callados y vamos entonces con este webinar de repensar, rediseñar una nueva economía. Stevens, todo tuyo. Bien. Bueno, ahí me pueden escuchar bien. Perfecto, te escuchamos muy bien todos. Bueno, estoy buscando la opción para compartir mi pantalla. Perdón que todavía no descubro cómo se hace. Acá Arriba, está. al lado del micrófono está, ¿no? Al lado del Al lado micrófono. exactamente. Perfecto. Bien, bien. Ahí me pueden ver ahora. Sí, perfecto. Bueno. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos y gracias Marita por esta organización. La verdad que es un placer compartir este día de la felicidad en un momento donde pareciera que es difícil conectarnos con eso, pero de alguna forma hay varias corrientes en este momento y estamos tratando de mirar hacia adentro y ver qué podemos rescatar de esta situación. Y para mí ha sido un momento de muchísima reflexión, donde estoy redescubriendo algunos conceptos filosóficos, como decía Marita, que quiero recuperar, quiero traerlos nuevamente a revivirlos de una forma que nos permita cursar estas aguas que realmente son desconocidas, ¿no? Como los antiguos exploradores, estamos en aguas que no conocemos y la intención es ver cómo nos podemos conectar con alguna brújula que nos permita llegar a algún buen puerto. Entonces, también vinculando esto con la economía, que luego Lali nos va a comentar un poco sobre su visión desde la economía. Y vinculando estas dos cosas, filosofía y economía, encontré hace poco un programa que me fascinó porque realmente creo que refleja mucho lo que está sucediendo a nivel individual, sobre todo con los emprendedores, cómo están viviendo los emprendedores esta forma de hacer economía y desde qué lugar lo están haciendo. Es decir, la filosofía nos invita a pensar desde qué lugar estamos actuando. Entonces, yo lo que quiero invitar en este momento es a reflexionar sobre eso. Entonces, lo que este programa, Restaurantes en Apuros, que se está haciendo bastante famoso, me está capturando mi curiosidad y mi atención, es un programa que se basa en algunos emprendedores que tienen su restaurante, han soñado toda su vida con tener su restaurante, y de repente sienten que cumplieron con su sueño, pusieron el restaurante y no consiguen clientes. Y en la mayoría de los casos lo que veo es una desconexión con su esencia. Y creo que esto, si lo podemos extrapolar a todos los ámbitos, puede ser un buen ejemplo de lo que está sucediendo en escala masiva. Lo que sucede con estos inicios es que intentan satisfacer a todo el mundo. La mayoría de estos emprendedores que abren sus restaurantes empiezan a pensar en cómo satisfacer a la mayor cantidad de clientes, ¿verdad? Entonces, había un ejemplo de un restaurante en un lugar del Caribe y tenían platos de Asia, de distintos lugares del mundo, y se olvidaron de su propia esencia. Otro caso, por ejemplo, un restaurante en Austria, que no tenían absolutamente ningún plato de austríaco en su menú. Entonces, cuando pidieron ayuda, llegaron unos asesores, unos coaches, que empezaron a conversar con ellos. Y el primer planteamiento que hicieron es, ¿qué fue lo que te hizo soñar con este restaurante? ¿Qué era lo que comías de pequeño? ¿Qué era lo que te hacía brillar tus ojos cuando llegabas de visita a la casa de tu abuela y sentías ese aroma a comida? ¿Qué te ilusionaba? Entonces, de esa forma,
empezaron a soñar nuevamente qué era lo que ellos habían vivido y qué es lo que los enamoró de esta idea de satisfacer a sus clientes a través de la comida. Para mí, esto es un punto esencial, como en algún momento, en esta vorágine de conseguir objetivos externos, nos olvidamos de nuestros objetivos internos, nos olvidamos de nuestra esencia. ¿Y cómo podemos hacer para reconectarnos con esa esencia? Los antiguos estoicos hablaban de algo que se llama amor fati. Y el amor fati es el amor por el destino. Ahora, podemos debatir sobre el destino, si creemos o no en el destino. La forma en que estos antiguos estoicos, los griegos, uno de ellos, un principal exponente era Séneca, hablaban de un destino no hacia el futuro, sino el destino que se componía de todas las circunstancias que vivíamos en el presente. Algunas de ellas eran elegidas, algunas de ellas eran factores externos, que el presente en sí es la sumatoria de las consecuencias de las acciones de todos los factores externos, también de las nuestras, pero es la sumatoria. Entonces, estos factores externos pueden estar supeditados a lo que está fuera de nuestro control. Y esto nos deja un poco impotentes, ¿no? Todo lo que está fuera de nuestro control. Séneca nos invita a reconectarnos con lo esencial, con lo verdaderamente nuestro, a reconectarnos con el presente, estar conectados con lo que nos invita a reflexionar, enamorarnos del presente, enamorarnos del destino. Para los antiguos estoicos requería mucho trabajo, porque la tentación es mirar hacia afuera, mirar lo que nos satisface, este enamoramiento por lo nuevo, por lo desconocido, pero en ese enamoramiento nos perdemos de nuestra propia esencia. Entonces, ante cada situación, cada momento que se presenta, por ejemplo, hoy estamos viviendo una situación sin precedentes, al menos en nuestra generación, se aparecen siempre dos alternativas. Una alternativa que podemos elegir, que es enfocarnos en los factores externos, lo cual nos produce muchísima ansiedad, porque son factores que no nos permiten tomar decisiones en las cuales nos sintamos partícipes, nos sentimos víctimas de todo aquello que está fuera de nuestro control. Por otro lado, aparece otra oportunidad, una oportunidad de enfocarme en lo que está dentro de los factores internos, dentro de lo que está, en lo que está dentro de mi control. Estos factores internos son básicamente nuestros valores, nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestras emociones. ¿Cómo hacernos cargo de todo lo nuestro para actuar en el mundo? Bueno, todo esto requiere trabajo. Preguntamos al hombre más feliz del mundo, el señor Mathieu Ricard, es un biólogo genetista, fotógrafo, monje budista, y este señor ha sido estudiado por neurocientíficos de todo el mundo, su cerebro ha sido estudiado en condiciones de meditación, donde se ha entrenado por años y años su mente para contemplar el mundo con compasión. Y esto lo ha llevado a realmente los gráficos de su cerebro cuando está meditando en estas prácticas contemplativas desde la compasión. Bien. Estamos. Perdón, Marita, estás... No, que justo habíamos perdido tu audio. Ah, perdón. Seguí nomás. Ok. Cuando estudiaban su cerebro en medio de estas prácticas contemplativas,
se demostraba que la capacidad de experimentar esta felicidad era sin precedentes. Realmente no habían otros gráficos que demostraran tanta felicidad dentro del cerebro. Ahora, ¿cómo conectamos esto con la felicidad con el trabajo? Algunos dirán, bueno, ¿cómo puede ser si solo se dedica a meditar? Bueno, todo esto requiere muchísimo, muchísimo, muchísimo trabajo. El trabajo es lo que nos acerca a la felicidad. Y el trabajo, tenemos una idea de trabajo y una idea de sacrificio. Tenemos una creencia que viene dada por nuestra religión, que nos dice que el trabajo, ganaremos el pan con el sudor de nuestra frente, ¿verdad? Y para conseguir nuestro pan tenemos que hacer sacrificios. En estas prácticas contemplativas, el trabajo implica simplemente este sacrificio de soltar lo que ya no necesitamos, este soltar del no apego, el no apego de lo que nos puede parecer importante. Por ejemplo, el tiempo, ¿sí? Sacrificar el tiempo en el pensamiento occidental pareciera ser el más grande de los sacrificios. Sacrificar este tiempo, emplearlo en una forma productiva, en pos de esta felicidad, nos produce ansiedad. El solo hecho de pensar en esto nos produce ansiedad. Entonces, ¿cómo lo revertimos? Y lo revertimos simplemente haciéndonos un par de preguntas. Chequeando esa brújula interna. ¿Qué es lo que nos está alejando de la felicidad? Cuando nos alejamos de la felicidad, lo podemos sentir. Entonces, nuestro sistema emocional nos puede permitir saber si estamos acercándonos o nos estamos alejando de nuestro propósito, si nos estamos alejando de nuestra esencia. Entonces, llevar nuestra mirada hacia ese espacio interior nos va a permitir descubrir si realmente nos estamos acercando o nos alejamos de la felicidad. Ahora, esto, de nuevo, requiere muchísimo trabajo y muchísima dedicación. Entonces, una de las preguntas que quiero regalarles en este espacio de reflexión es, ¿desde qué lugar interno estoy actuando? ¿Realmente me estoy conectando con mi propia esencia? ¿Y cuál es mi propósito? ¿Hacia dónde quiero ir? Si bien este propósito puede tener un factor externo, que probablemente puede ser poner al servicio de los demás alguna habilidad, alguna capacidad que yo tengo. Hay un factor externo, pero también hay un factor interno. Y ese balance, ¿no? Esa conexión entre el objetivo interno y el objetivo externo, me lo va a determinar esta brújula, ¿sí? Si realmente tiene sentido para mí, si yo me detengo a pensar cuál es el sentido de lo que yo hago para alcanzar mi propósito. ¿Realmente lo estoy haciendo o me estoy desviando? ¿Estoy actuando para satisfacer a los demás y sacrificando mis propios sueños, sacrificando mi propia esencia? Este espacio de reflexión nos permite ir ajustando el curso hacia dónde me estoy dirigiendo, de acuerdo a mi brújula interna. Entonces, cuando comenzamos a ver esto a nivel masivo, digamos, cuando vemos no solo un emprendedor, sino varios emprendedores, los empresarios, los gobernantes, que comenzamos en nuestra actividad con un sueño, con algo que parece utópico al principio. Pero lo bueno de la utopía es como el horizonte que se va alejando a medida que damos un paso. Damos un paso y el horizonte se aleja
10 pasos más. Lo interesante de esto es que esta utopía nos permite seguir avanzando, nos permite estar en movimiento, nos permite actuar en el mundo. Si nos damos cuenta cómo estamos actuando en forma colectiva, si estamos actuando desde un lugar interno que nos enaltece, o estamos actuando desde un lugar interno que está escondido, es un lugar ciego desde el cual no me puedo ver, estoy mirando solo para afuera, buscando la satisfacción en el exterior, buscando la felicidad en el exterior, sin poder llegar nunca a ella. Entonces, reflexionando en las palabras de Aristóteles, que somos lo que hacemos cada día, de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito, y yo me tomo la irreverencia de cambiar esto por cambiar la excelencia por la felicidad, de modo que la felicidad no es un acto, sino un hábito, es lo que estamos construyendo día a día para acercarnos o alejarnos de esa felicidad. Entonces yo quisiera preguntarte si podrías sacrificar algo hoy para acercarte a tu felicidad. ¿Sacrificarías algo de tiempo en vez de ver televisión o de entretenerte con la PlayStation? ¿Sacrificarías algo de ese tiempo para acercarte a tu felicidad? Lo más probable, lo que estamos haciendo la mayoría de la población es sacrificar nuestra felicidad en pos de ganar un tiempo para perderlo. No lo estamos invirtiendo. Yo quiero dejarte esta reflexión y desearte un muy buen día de la felicidad y a partir de ahora seguir con la conversación. Excelente. Muy bien, bueno, gracias, primero que nada. Claro, día, feliz ¿no? día a todos y excelente reflexión ahí nos dejas, Stevens. Si quieres sacar la pantalla, ahí está, así nos vemos los tres. Creo que estas preguntas, está bueno empezar esta tarde con estas preguntas, con estos cuestionamientos, ver también dónde estamos y desde dónde cada uno de nosotros estamos trabajando. Fíjate que Heraldo que lo va a mirar desde un lugar, yo que lo voy a mirar desde otro, pero lo que vos has dado es como una esencia filosófica de los conceptos que ambos vamos a estar trabajando, ¿no? Me encanta Luis Rivera, que dice, sacrifico todo menos compartir momentos con ustedes. Muchas gracias, Luis. Pero lo que has dicho, Luis, es importante, ¿sí? Es importante porque uno a veces dice, bueno, yo sacrifico todo, pero a la hora de la verdad, creo que este momento histórico nos ha hecho sacrificar cosas, digamos, obligadamente, ¿no? Y entonces este momento de reflexión está muy bueno generarlo, está muy bueno compartirlo y está muy bueno ver desde dónde nosotros podemos cambiar la mirada. Cuando pensamos en una nueva economía, también pensamos en una economía donde la persona es el centro y donde la felicidad es un estado clave, ¿sí? Entonces me encanta que vayamos trabajando con este concepto. Bueno, Heraldo, ¿querés seguir vos? Sí, la buena noticia es que es fácil hacer esta economía. Yo siempre digo, ¿por qué? Porque siempre decimos un mundo mejor depende de los economistas. Ya sería la mala noticia. La buena es que todos somos economistas, porque estamos todo el tiempo haciendo acciones energéticas y espirituales que están llevando la energía, nuestros recursos, nuestro tiempo a todos lados. Es como, y es un lindo tiempo de reflexión ese, porque toda esta crisis sanitaria, esta emergencia sanitaria que estamos viviendo nos está cuestionando incluso qué tan bien programado o seteado está el sistema económico en el cual nos comportamos. Así que bueno, en esa onda vamos a empezar. ¿Por qué un poco les decía que la economía es fácil? A ver, compartiendo un poquito con ustedes algunas presentaciones. Es fácil porque la felicidad, eso que se alcanza de rato, puede ser, no es que no podemos ir a un estado de felicidad permanente, pero esta felicidad se logra principalmente, cuando hablamos de economía, cuando hay armonía entre las compras, el ingreso y la libertad, me gusta decir a mí.
Y este concepto revolucionario lleva a decir, dejar de pensar que la felicidad o el bienestar económico que se usó en la mayoría de los programas, podríamos decir, o en la forma de setear, fue maximizar el bienestar, se lo asoció con maximizar los ingresos, maximizar las compras o maximizar el consumo. Y cuando se pierde la armonía entre las compras y el ingreso y la libertad, que es un poco un simbolismo, un poco de lo que contaba Steven de este tema del propósito. La libertad es la que me lleva un poco a conectarme con un propósito puntual. Vamos a empezar reflexionando esto de la armonía. Lo más interesante es que los primeros modelos económicos surgieron de una visión maximizadora. Y acá yo quiero repensar algo, y que la economía está más parecida a esta figura que estamos viendo acá, que a esas fábricas o esas empresas o esos modelos de consumo. Y este paisaje, sobre todo, no sé si lo pueden ver, ¿me siguen, Marita, Stevens, con lo que estamos viendo? Sí. Este paisaje muestra algo muy importante, sí, que es un lago y un río. Y un montón de un ecosistema que lo acompaña. Y bueno, en las finanzas y en la economía, lo primero que tenemos que entender es que hay variables que son flujos y variables que son stock, como vemos en este lago. Por un lado, el lago es un stock, muestra el almacenamiento de agua que ha ocurrido por una historia que hay detrás, de hielo, lluvias, y se han ido acumulando, y el río nos está reflejando un flujo. De una manera similar, en nuestras finanzas, podríamos decir que tenemos 5 elementos que armonizar. 2 elementos que son más dinámicos, que están relacionados con, por ejemplo, los ingresos y el gasto. En una empresa, sus ventas y sus gastos. Es como decir, hay una parte que son los flujos. Vamos a nosotros usar estos, para que ustedes, a ver, mientras me escuchan, ustedes también tienen su propio PowerPoint, que es humano, y podríamos agarrar un poco los 2 dedos que están acá arriba, van a ser los flujos. Estos 2 elementos, flujos, son los de corto plazo, son, por ejemplo, mi sueldo y mis gastos están relacionados con qué quiero, cómo quiero vivir, y en base a eso tengo ciertos consumos, ciertos alquileres. Y por otro lado vienen 3 elementos más que están más relacionados con los de stock, que son de largo plazo. Las compras, las deudas y la riqueza acumulada o el ahorro que tengo. Y de alguna manera nosotros tenemos la percepción, la mala percepción o esta programación que hicimos en la economía hace mucho tiempo, así casi 2 siglos, parecería que el fin de la economía era maximizar la riqueza. Y eso nos llevó a una calidad de vida bastante mala, una calidad bastante donde sacrificamos bastante la libertad, la esencia que hablaba recién Steven, la vocación, en pos de eso, de que había que maximizar riqueza. No es malo que el lago ese crezca, pero ¿a qué costo, podríamos decir? De alguna manera, estas variables, podríamos decir que están relacionadas con la economía de variables flujos, como el río, que se veía recién ahí, las lluvias, la evaporación, son cosas que... Y las variables stock nos muestran la acumulación de lo que pasó con ese flujo en el tiempo. De alguna manera parecida, nosotros tenemos variables stock en nuestra empresa, hasta en nuestra finanza personal, que son las compras, los autos, las casas, los celulares, los televisores. Todo eso se va generando un stock. Y el origen de ese stock es ese flujo, ese río que viene agua arriba, que trae vía sueldos principalmente un flujo que es el que nos permite ir acumulando. Acá viene interesante esta metáfora, porque esto nos lleva al cambio de paradigma. Sin duda, la historia nos está mostrando que acumular a cualquier costo fue dañino. Hay mucha gente que acumuló mucho stock y mucha riqueza no alcanzó niveles de bienestar. ¿Por qué pasa eso? Porque olvidó la esencia que hay detrás de esto. Entonces, un poco de este camino que yo digo que siempre que aprendí economía, no tanto haciendo máster, haciendo cursos por Dios, sino haciendo tai chi. Haciendo tai chi entendí que había que armonizar un poco. Habían flujos, había un stock que era el enraizamiento. ¿Dónde estoy parado? Y para ser un buen artista marcial, ustedes saben que el tai chi, más allá de una terapia y una meditación en movimiento, es un arte marcial. Es una forma de luchar donde en cámara lenta aprendo a dominar, de una conciencia plena de mi capacidad guerrera. De alguna manera parecida, nosotros tenemos 5 elementos que tenemos que dominar mejor. Estos elementos flujos, el ingreso, tenemos que preguntarnos cómo genero ingreso yo, por ejemplo. Entender claramente cómo genero valor agregado en el mundo, que eso se ve transformado en que alguien esté dispuesto a pagar por ese valor agregado que le genero, y ahí viene mi ingreso.
Y el gasto está muy relacionado con una mirada un poco más protagonista, no tan víctima, con cómo elijo vivir. Obviamente, respetando situaciones de personas vulnerables que hay en el mundo, y de muchas. La mayoría de ustedes que nos están escuchando, por suerte, no están en esta situación, pero sí todos nos quejamos y mucho de que no me alcanza, que los gastos son el reflejo de cómo querés vivir. Ya que estamos empezando a entender que, por un lado, tenemos este flujo de ingresos hace que no llegue todo al stock, al río, porque una parte se demora en gastos que elijo tener. Cuando de mi ingreso que genero, ese bienestar que genero en el mundo, que se transforma en salarios, en ventas, menos los gastos relacionados con la capacidad que elegí vivir, lo que se genera es una ganancia neta. Es un bienestar neto que generé. Esto los economistas lo ven mucho con una manera muy fría, tanto en la persona, en las finanzas personales, como en las finanzas corporativas, dicen maximizar la ganancia. Bueno, pero en definitiva esa ganancia es la que se va acumulando después en mis compras. Estas compras son, primero que nada, el resultado de una acumulación de ahorros, por ejemplo, que vemos ahí. Yo a medida que voy ahorrando, empiezo a poder comprar. Y mientras más ahorro, estas ganancias del pasado acumuladas en ahorros me permiten comprar. Pero también puedo comprar por medio de deudas. ¿Qué es la deuda? También es una ganancia, pero del futuro comprometida. Entonces empezamos a entender que hay una relación muy interesante entre los flujos de stock. Que no es tanto, me endeudé porque comprometí ganancias que me voy a exigir generar sí o sí en los futuros flujos. Esta mirada un poquito más, sin aburrirlo mucho más en tecnicismo y quedarme solo en estos 5 elementos simples, me hace redefinir el sentido de un balance corporativo, me hace redefinir el sentido de mis finanzas personales y me ayuda a entender que de algún lado sale ese bienestar generado. O sea, un poco la invitación, sin marearnos mucho más, a entender que la mirada de esta economía moderna relacionada con el bienestar es entender que mis 5 elementos de mis finanzas son una extensión de mi voluntad, de mi propósito, de mi vocación y de mi protagonismo como consumidor, que dijo, ¿cómo quiero vivir de alguna manera? O sea, yo cuando ahora digo, quiero vivir mejor, bueno, primero, ¿cómo poder vivir mejor? ¿Trabajando en lo que te gusta o consumiendo más y mejor? Bueno, quiero gastar más. Bueno, entonces proponete generar más valor agregado en el mundo, porque para vivir mejor, si lo relacionás con el consumo, vas a tener que generar más valor agregado en el mundo para poder sostenerlo. Y sin volverme mucho más loco y quedar mucho más, hoy en el Día de la Felicidad quiero un poquito traer una receta adicional. No es el consumo la clave de la felicidad, sino el consumo que esté en armonía con mis otros 5 elementos. Tampoco esto es hacer una apología, no, muera el consumismo. No, cada uno verá qué puede hacer, pero acá te traigo hoy 5 conceptos más para que repensemos cómo quiero construir mi felicidad desde la armonía de estos 5 elementos. ¿Qué valor agregado quiero generar en el mundo? ¿Desde qué vocación? ¿Desde qué oficio? ¿Cómo quiero vivir? Y ahí, a partir de ahí ya tengo un equilibrio entre flujos de corto plazo. ¿Cómo quiero vivir? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué valor quiero generar en el mundo? ¿Y cómo elijo usarlo? ¿Y qué calidad de vida material quiero tener? Para a partir de ahí ver lo que sobra, es la libertad, que es algo importante también, porque también estamos entendiendo, y esta cuarentena también nos lleva ese espacio de reflexión, cómo estoy conmigo mismo, un poco como decía Steven. Y a partir de ahí sí ver cómo puedo construir estos 3 elementos más stock de largo plazo, relacionados con qué tanto quiero comprar, qué tantas casas, qué tantos autos, qué tantos televisores, qué tantos celulares, y desde dónde sale de lo que los genero, desde las ganancias del pasado o de las ganancias del futuro. A modo de reflexión final, sin cargarlos de mucho más conceptos, porque a mí me encanta hablar y puedo estar todo el tiempo hablando, algunas reflexiones para que esto nos lleve a pensar del paradigma del soy, del plano del somos al plano del tenemos. Nosotros estamos acostumbrados a manejarnos con la finanza al plano del tenemos, una mirada mecánica, histórica. Está muy cargada de programación vieja, esto, la era de la revolución industrial, donde se creó una economía matemática, autómata. Toda esa mirada nos llevó. Hoy en día estamos en el siglo XXI, no podemos seguir trabajando con aquella herramienta tan antigua basada en paradigmas de otros siglos. Entonces, el plano del tenemos, digo, yo tengo un sueldo, tengo una serie de gastos fijos, con eso quiero también comprar, y entonces tengo deudas y tarjetas que me llevan a tener a veces problemas familiares o conflictos de endeudamiento. Bueno, esto la idea es redescubrirnos y decir, primero, transformar esos problemas en planificar,
buscando consenso y con buena comunicación con todos los públicos, de mi empresa o de mi familia o de mi grupo de amigos, con la gente que comparto mis finanzas personales. En vez de deudas y tarjetas, tengo que elegir qué compromisos quiero tomar a largo plazo y qué ganancias quiero y veo con responsabilidad que estoy dispuesto a sacrificar. Pensar en vez de comprar, adquirir cosas que realmente deseo y están relacionadas a esa acumulación con algún propósito. Y elegir los gastos con un estilo de vida elegido y elegir el sueldo como un reflejo de mi oficio. Esto va a hacer que mis mismos gastos, sin crecer mucho ni mis ingresos, ni bajando mucho mis gastos, cambien mi calidad de vida, principalmente para estar conectado con una forma superior de hacer ingresos. Bueno, no quiero entusiasmarme mucho más con esto, así que yo les voy a compartir y dejo más bien esto para que sigamos reflexionando en esta charla redonda algunos de estos conceptos que dicen qué fácil que es armonizar compras, ingresos y libertad, pero para primero hay que entender, para ponerle conciencia y empezarme a sentir un poquito más protagonista de lo que me está pasando. No quiero hablar mucho más, Marita, porque me entusiasmo y no me conoces. Me encantó porque nos planteaste este tema de armonizar y este tema de los 5 elementos. Me encanta para que enseguida podamos abrir un poco de conversación y de debate entre tanta gente interesantísima que nos está siguiendo. Para mí, cuando los escucho, Stevens y Heraldo, empiezo a pensar algunas cosas que me hacen como me empiezan a poner mi cerebro a trabajar. Creo que a lo largo de la historia ha habido muchos puntos de inflexión. Y uno tendría que pensar qué es un punto de inflexión, ¿no? Y el punto de inflexión no es más que eso que te mueve el piso al punto tal que el estado de equilibrio que tenías antes de ese punto de inflexión va a ser diferente necesariamente al estado de equilibrio que vas a alcanzar después de ese punto de inflexión. Si ese estado de equilibrio anterior o posterior al punto de inflexión es mejor o peor, es una decisión personal, ¿sí? Donde nosotros vamos a establecer ese equilibrio. Si nosotros miramos la historia, seguramente recordaremos algunos puntos de inflexión muy profundos. Un punto de inflexión, por ejemplo, fue ese 11 de septiembre, donde casi sin darnos cuenta, cambiaron muchas cosas en nuestras vidas. Uno podría decir, bueno, pero si esto ocurrió en Estados Unidos, ¿qué pasó? ¿Cómo? ¿Por qué? Sin embargo, cambió nuestra manera de viajar, cambió nuestro sentido de vulnerabilidad, cambió el sentido de poder que tuvieron algunos grupos o comunidades. Y entonces de repente empezamos todos a entender que después de esto había un nuevo equilibrio. Ese nuevo equilibrio, hay una parte de ese equilibrio que es global, que protagonizamos todos, y una parte de ese equilibrio que es individual. ¿Cómo me traigo esto a mi vida? Si nosotros esto lo miramos desde una perspectiva, digamos, más cercana a nosotros, hoy tenemos un nuevo punto de inflexión. Personalmente, no me acuerdo de otro punto de inflexión de tamaño impacto, ¿sí? Hace apenas unas semanas atrás hablábamos de un virus, hacíamos bromas sobre un virus, hablábamos de algo que pasaba en China, allá, lejos, que nos llegara a nosotros acá. Veo que tenemos personas de Lavalle, Mendoza, de San Juan, de Mendoza, de Bolivia. ¿Qué nos pasa a nosotros con algo que está ocurriendo en China? No nos pasa demasiado. Sin embargo, fuimos empezando a darnos cuenta que con una velocidad increíble, esto empezaba a cambiar nuestro equilibrio personal y social. Empezábamos a darnos cuenta que esto iba llegando, nos iba consumiendo. Íbamos viendo con muchísima ansiedad cómo ese mapa de virus y de, ¿no? Empezaba a invadir, a crecer. Un punto de inflexión.
frente a un punto de inflexión puede ser lo peor que te pase en la vida o puede ser lo mejor que te pase en la vida. Y ahí hay que elegir. Los que estamos en Argentina, ayer vimos como de repente se decretaba una cuarentena obligatoria, todos a casa. Angela Merkel en Alemania dice algo bastante preocupante, ¿sí? Dice, esto es peor que la guerra mundial. De repente hay un montón de gente que te empieza a decir un montón de cosas. ¿Y dónde nos situamos? ¿Dónde nos situamos nosotros? ¿Dónde nosotros empezamos a hacer nuestra propia reflexión? ¿Dónde nosotros empezamos a usar nuestra cabeza? ¿Dónde nosotros empezamos a equilibrar nuestras emociones con toda la información? ¿Dónde empezamos a filtrar la estupidez, la tontería de aquellas cosas que nos aportan y nos enriquecen? ¿Dónde empezamos a entender que somos seres sociales y no se puede ser feliz rodeado de infelices y al final cada uno de nosotros tiene impacto y ese impacto se multiplica de una manera tan gráfica con este virus que hoy nos toca vivir? En algún momento se habló de la estrategia, un buen libro que por ahí si quieren leer en un momento como este, es la estrategia del Océano Azul. Esta estrategia del Océano Azul nos hablaba de estas guerras, ¿no? De empezar todos a competir en un lugar. Los que somos de Argentina sabemos esto, ¿no? Sabemos estas dualidades que parecen nunca encontrarse, el River con Boca, el de un partido político con otro partido político, y de repente empezamos a darnos cuenta que en este nuevo equilibrio hay una sola cosa que importa. Y posiblemente esa cosa que importa seamos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es un factor de cambio clave. Cada uno de nosotros puede en un momento determinado ser esa persona que construya un nuevo paradigma, que aporte una nueva forma de pensar, que genere otra manera de mirar y mirarnos, y pensarnos, y construir y co-construir. Aquí de repente somos un montón, muchísimas personas, 713 personas, que podríamos llevar, imagínense que si fuéramos 713 contagiados de coronavirus, estaríamos cambiando el mundo. ¿Por qué no nos podemos contagiar de otra manera de mirar la realidad? De repente empezar a tener algo que es clave, que es enfoque. Enfoque. Empezar a distinguir estas crisis, estos puntos de inflexión, lo que necesitan es enfoque, no dispersarnos, no tontear, no empezar a mirar a todos lados, sino enfoque. ¿Qué es lo prioritario? Conectarnos con las prioridades, conectarnos con los valores y entender que estos puntos de inflexión nos igualan de una manera increíble, nos igualan a todos, todos. De repente los poderosos están en el mismo lugar que nosotros y cada uno de nosotros puede hacer un cambio. Cada uno de nosotros podemos entender que aquí, como refleja este artista bastante rompedor, dice, escúchame, todos nosotros vamos al baño, todos nosotros nos podemos morir de coronavirus, pero también todos nosotros podemos generar un cambio. Y la pregunta que yo te hago es si uno está dispuesto a distinguir lo que es un cambio de lo que es una transformación. Por ahí confundimos estos dos términos y empezamos a hablar de cambio como si el cambio fuera el verdadero problema. Y la realidad es que el cambio existe porque existe el tiempo, el cambio existe porque somos seres cambiantes permanentemente, el cambio existe porque el átomo se va desintegrando. Ya nos dijeron, y nos dijeron varios importantes científicos, que el año pasado cada uno de los átomos que hacía este cuerpito mío ya no existe, ya han cambiado todos. ¿Cuál es la diferencia?
Ya te hablaba algo, Stevens, de este mundo que nosotros podemos controlar, esto que no. El cambio ocurre. Esto que está pasando hoy ocurre. No podemos detenerlo, no podemos desear, podemos llorar, podemos agarrar un ataque de ansiedad, podemos decir, pucha, qué angustia, podemos hacer mil cosas, va a seguir ocurriendo igual. ¿Sí? El cambio ocurre a pesar nuestro. La transformación es otra cosa. Es qué hago yo con este cambio. Es desde dónde yo crezco y me desarrollo con este cambio. Es cómo yo me replanteo mi vida, me replanteo mis negocios, me replanteo mi forma de encarar y de mirar la realidad. Cómo yo empiezo a habitar mi nueva vida cambiada. Cómo yo empiezo a habitar mi mirada. Cómo yo puedo empezar a habitar este mundo desde otro lugar. Eso es la transformación. Me impresionó mucho en una oportunidad ver dos realidades, dos personas con una enfermedad muy similar. Por un lado, el señor San Pedro, un señor de Galicia, España, que se cayó, que quedó cuadrapléjico. Ustedes recuerdan su historia por Mar Adentro, por esa película maravillosa que tuvo, ¿no? Una película española. Y entonces este señor, a partir de un cambio tan radical en su vida, decidió transformarse en una persona lista para irse de este mundo. Enfocó toda su energía en ver cómo morir, cómo conseguir que alguien le ayudara a morir, cómo conseguir que alguien le ayudara a morir sin pagar las consecuencias. Así fue San Pedro. Pero después tenemos, por ejemplo, Stephen Hawking. Misma realidad, una enfermedad tremenda, totalmente paralizado. Pero ¿dónde estuvo su enfoque transformador? Mi mente sigue acá, sigo siendo ese ser humano, sigo pudiendo hacer un gran aporte a la humanidad. Aquí en Mendoza tenemos un caso extraordinario de un joven, yo lo trabajé con él mucho y lo entrevisté para mi libro, Gestión del Optimismo. Él se quedó cuadrapléjico, una persona que siguió siendo alegre, que empezó a mirar cómo transformar las realidades de otro lugar. Entonces, cambio versus transformación. Señores, estamos frente a uno de los cambios más grandes que ha tenido nuestra historia. Estamos frente a un punto de inflexión impresionante. Ahora nos queda algo que quizás no nos hemos dado cuenta que tenemos. Lo que nos queda es una decisión. Una decisión que es personal, una decisión que va a afectar el resto de mi vida, el resto de mi primera capa de personas que me rodean, de mi familia, de mis amigos, de mi ciudad, de mi país, de mi mundo. Hoy tenemos posibilidades de generar transformaciones ante un cambio. Mientras que el cambio ocurre sin que yo nada pueda hacer, la transformación la genero desde adentro. La transformación es cuando yo decido no solamente grandes decisiones, sino pequeñas microdecisiones. Hoy tenemos una microdecisión que es quedarnos en casa. Y en cada momento estás tomando esa microdecisión. ¿Me quedo en casa o salgo? ¿Me quedo en casa o me importa 3 pitos y me voy de vacaciones a mi casa de fin de semana? Esa microdecisión lo cambia todo. Esa microdecisión transforma nuestra vida. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar estos puntos de inflexión, cuando empezamos a buscar estos nuevos equilibrios, aquí empiezan a aparecer palabras sobre las que nosotros tenemos que trabajar. La primera palabra, enfoque, 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 enfoque. En momentos de grandes cambios, la transformación requiere enfoque porque nuestras energías están sumamente comprometidas en un montón de cosas.
Nuestra energía está comprometida con la incertidumbre, nuestra energía está comprometida con la angustia, con la pena, nuestra energía está comprometida con la impotencia, está comprometida con un montón de cosas. Entonces, esa energía que nos queda, enfoque, enfoque, enfoque. Y cuando nosotros tenemos enfoque es cuando encaramos una transformación. Cuando nosotros tenemos enfoque es cuando de repente podemos empezar a decir o a decirnos que estoy habitando mi vida. ¿Qué significa habitar mi vida? Significa ser plenamente protagonista. Plenamente protagonista. En un momento donde todo parece ir para cualquier lado, yo buscar el fondo, la esencia personal. ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuáles son mis prioridades? Frente a esto, ¿qué destaco? ¿A dónde quiero ir? ¿Cómo quiero que sea mi vida después de esto? Porque esto va a pasar. Esto va a pasar. Y la pregunta que yo me hago cuando digo repensar nuestra economía, repensar nuestra vida, es que nada va a ser igual después de una pandemia. En ese momento es cuando nosotros podemos empezar a decir dónde estamos ubicados. En ese momento es donde podemos empezar a decir qué puedo aportar, cómo puedo pensar, cómo puedo juntarme con tanta gente como hoy está acá y decir qué podemos hacer cada uno para generar una nueva pandemia transformadora de un mundo que perdió un montón de valores, de un mundo que no se dio cuenta hasta qué punto somos iguales. Hoy tenemos futbolistas millonarios con coronavirus, hoy tenemos grandes estadistas con coronavirus, hoy tenemos reyes y reinas en cuarentena. Igual que tú, igual que yo. Entonces, la pregunta profunda de todo esto es ¿qué decisión vamos a tomar? ¿Dónde nosotros vamos a estar tomando esa decisión? ¿Desde dónde vamos a estar tomando una decisión? Porque es una decisión donde va a tener que participar la razón, pero mucho más va a tener que participar estas emociones que están todas ahí dando vuelta en nosotros, donde va a tener que participar nuestros instintos, porque nuestro cerebro hoy está en ese modo primitivo, básico de la supervivencia. Estamos hablando de supervivencia, señores. Y cuando llegamos a ese fondo profundo, es cuando todo nuestro modelo puede ser replanteado. El cambio sin transformación no nos sirve. El cambio está, pero si nosotros vivimos esta cuarentena como vacaciones, como preocupaciones, como ver qué hacemos en este mundo, este es un momento para mirarnos adentro, este es un momento para hacer un insight, este es un momento para replantear nuestro negocio, nuestra vida, nuestra familia, nuestra economía, nuestro lugar. Este es un momento para decir yo me planto, yo me planto. Esta es mi vida, este es mi mundo, este es mi contexto, este es mi entorno. Y yo soy protagonista de este cambio. Este es el momento para juntarme con personas que sumen. Acá no se trata de juntarnos a ver qué triste, qué lamentable, esto está pasando, no vamos a poder hacer nada, basta de conversaciones estériles, no pongamos el tiempo en estupideces. Ok, riámonos un ratito con un meme, pero en algún momento este día, aprovechemos este tiempo para que sea profundamente transformador. Profundamente transformador. El cambio va a seguir existiendo y no sabemos hasta dónde este cambio nos va a seguir modificando. Pero la transformación es una decisión nuestra. Entonces la pregunta siempre va a estar ahí. ¿Tenés ganas de ejercitar esa transformación? ¿O querés que siga esto, pase esto y sigamos exactamente igual? Exactamente igual. Pero, ojo, ¿vamos a seguir igual? No, vamos a estar más pobres, van a haber empresas cerradas, van a haber personas despedidas. Este mundo nunca va a ser igual que después de una pandemia. Hay un montón de personas que vamos a extrañar.
Hoy lloramos con esos viejitos que están muriendo en Italia, en España, que no se pueden despedir de su familia. Entonces, la pregunta que yo te hago, ¿estás dispuesto a una transformación? ¿Tenés ganas de transformarte en un líder transformador en este momento? En un líder transformador en tu espacio, en tu lugar. Un líder transformador que puede dar vuelta a toda esta historia. No vamos a curar, ojalá fuéramos científicos y pudiéramos sacar una vacuna, ojalá pudiéramos contribuir como tantos héroes, médicos, enfermeras, personas que hoy nos están cuidando en todos los lugares. La pregunta es, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde me coloco yo? Desde mi espacio, desde mi negocio, desde mi posición de poder, desde mi profesión, desde ser un profesor universitario, desde ser un papá, una mamá, desde ser un jefe, desde ser una persona que ocupa una posición en cualquier organización. ¿Cómo voy a encarar el después? Porque el después va a llegar. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a tener un cambio y nosotros nada? ¿O estamos dispuestos a encarar una transformación real? Una transformación que se expanda con la misma velocidad que el virus. Si un virus se puede expandir, también se puede expandir una idea. Si un virus se puede expandir, también se puede expandir una inspiración. Si un virus se puede expandir, también nosotros podemos soñar con transformar este mundo que cambia. El mundo va a cambiar. ¿En qué dirección se transforme? Depende de nosotros. Entonces, dejemos la angustia, dejemos la pena. Esto está pasando. Eso es la realidad. Frente a la realidad no podemos hacer nada. Sí podemos transformar nuestra vida después. Quedémonos en casa, cuidémonos a los otros, pero pongamos a trabajar esta cabeza. ¿Qué voy a hacer yo para transformar el mundo? Porque el mundo va a cambiar conmigo o sin mí. Pero yo puedo liderar esa transformación. Juntos podemos liderar esa transformación. Heraldo, Steven y yo soñamos con eso. Es decir, che, ¿podemos hacer una cosa nueva? ¿Podemos repensarnos? ¿Podemos rediseñar un futuro? Nosotros creemos que sí. ¿Vos qué opinás? Bien. Ay, Marita, me has dejado emocionado y con ganas de charlar un montón. Qué bueno, che. Y sin duda, más que nada haciendo hincapié en lo que hoy nos junta, ¿no? Siguiendo esta mesa redonda, la economía, porque uno diría, bueno, la Marita está hablando de cosas muy bonitas, emocionales, y de economía, que es economía esto, lo acaba de decir ella, y tenemos que entender que economía no es esa ciencia compleja de palabras raras que pasa en Wall Street, y yo acá la veo pasar, y me tocan roles que como autómata salgo a jugarlo de manera acelerada, ¿no? La economía se construye en todos lados, y es muy potente. Esto que hablamos de los elementos es, la economía es la lectura financiera o de recursos de un plano energético, emocional y espiritual profundo. Yo llevo mis recursos, mi tiempo y mi energía donde quiero llevarla, a generar valor o a generar consumo, pero estoy llevando mi ser y mis recursos. O sea, fíjense una cosa, yo digo, el dinero que gané es la contrapartida por el bienestar que genere en alguien. Por lo menos si lo tomo con esa conciencia, puedo generar dinero haciendo daño, puedo generar dinero desconectado de mi esencia o desconectado de mi propósito, de mi ética. Pero podemos perfectamente entender que el dinero es la contrapartida del valor y el bienestar que le genera a alguien. Y con ese dinero que es mío, que me generó, voy a ir a llevar esa energía de mi bienestar del otro, trasladada en forma de dinero a generar bienestar en otra persona para mí y para el que le compro. Si empezamos a mirar la economía así, es un poco lo que nos faltó. Yo creo que esto medio, el mundo no estuvo escuchando señales, venía terminándose, se hablaba del cisne verde, del cisne verde que iba a ser un problema ambiental muy grande, que iba a cortar un sistema automatizado, egoísta, maximizador. Vino, en vez de por el cisne verde, vino por un lado un virus donde está diciendo, se para todo, se cae el PBI, y la gente se conecta con otra cosa. Y empiezan a pasar cosas en el mundo, ambientales, sociales y de bienestar, que no están relacionadas con el funcionamiento de este mecanismo perfecto, y eso nos llega a repensar qué es de acá adelante qué pasa. Como dice, que este punto de inflexión que decía Marita, lo veo yo un poquito más como economista, yo todavía me meto un poco más dentro. ¿En qué vamos a trabajar? ¿En cómo vamos a comprar? ¿A quién le vamos a comprar? ¿Y para qué? Porque estamos dándonos cuenta que en el mundo
es interesantísimo ver, por ejemplo, el efecto de parar el mundo en lo que pasa en el medio ambiente. Y la pregunta es, ¿no es casualidad que si uno ve el mapa de la contaminación mundial de Europa, te voy a mostrar una imagen que me llegaba que es impresionante, pero que vale la pena repasarla ahora por esto que está pasando en Italia? No haciendo hablar de nada, obviamente, pero el lugar de Italia de mayor concentración de la contaminación es justamente, a ver, para que les comparta la pantalla. Ya sé qué tengo que hacer. Ahí está. ¿Me están viendo ahí? No. No sé si lo puedo compartir. No. ¿Qué querés compartir? Lo busco si querés y lo... Ahí está. ¿Están viendo el mapa de la contaminación de Europa, no? Sí. Y si vemos cómo evolucionó en los últimos tiempos, se va a ver que no es casualidad que el lugar de mayor contaminación antes de esta crisis, igual pasa en China, está relacionado con una polución extrema en estos lugares del mundo, donde también nos empiezan a mostrar la correlación que puede tener con la debilidad que generan los sistemas inmunes y qué es la verdadera calidad de vida que estamos buscando generar también, ¿o no? Tal cual. Ahí dejo de compartir. Tal cual. Entonces, que acá tenemos algunas personas que nos están compartiendo cosas, ¿no? Por un lado, Cristian, que habla de liderar y ser protagonista. Esto que estás diciendo, este cambio en, por ejemplo, el tema de la contaminación, creo que bien, Oscar nos dice toda la zona norte de Italia es la de mayor polución de Europa y a lo mejor eso empieza hoy a bajar. Esto de que se va a provocar un nuevo orden. Fernanda nos dice, nos habla de transmutación, que todo lo malo se convierta en bueno. A veces yo pienso que a lo mejor no se va a convertir en bueno directamente, pero en una transformación uno no necesariamente está contento, pero sí puede ser feliz. La felicidad es un estado en el que yo estoy cuando crezco, cuando supero. Quizás uno de los mayores ingredientes de la felicidad es el logro, ¿no? Y si nosotros logramos superar esto, la verdad que se va a transformar en bueno. Roberto dice, Marita, me confirmaste que debo ser gladiador todos los días. Sí, señor. Tenemos que ser gladiadores, también tenemos que ser líderes, tenemos que mantener el entusiasmo. Yo siempre me han escuchado decir que enfoque, pasión y alegría son las 3 palabras que cambian el mundo. Enfoque, pasión y alegría. Ana nos dice si se puede transformar, ayudar a brillar al otro, nos hace brillar a nosotros. Creo en el trabajo colaborativo de verdad, potenciar al otro me potencia. Total. ¿Están de acuerdo con eso, Ana? Tengo algo para compartir con respecto a eso, Marita, porque justamente combinando todo esto que estabas conversando tú con respecto al liderazgo, hace falta un nuevo liderazgo y estos sistemas que se están transformando, estos paradigmas que están cambiando, donde estamos viajando desde un lugar, digamos, donde eran paradigmas, este es el antiguo paradigma, generalmente estas estructuras son verticales, piramidales, con un líder que piensa que lo sabe todo y que tiene que ser el héroe que tiene que salvar a las organizaciones. Estos sistemas están en decadencia, están muriendo en este momento. Pero afortunadamente, en este punto de inflexión ha habido todo un nuevo paradigma que ya ha estado preparándose. Ya hemos visto movimientos, como ven estos puntitos todos unidos. Han habido movimientos desde hace tiempo, como por ejemplo con el movimiento de los femeninos ahora, años en Egipto, en Siria, en muchos lugares del mundo, también, como pasó también en Chile hace poco, como estos movimientos donde las personas se unen, ya empieza a tomar fuerza la unión, es una nueva forma de liderazgo, un nuevo paradigma, una nueva conciencia, donde es un liderazgo compartido, es un liderazgo invisible,
lo hacemos todos juntos. Pero esta nueva forma de vivir está generando este cambio y, como decías tú, es una decisión. ¿De qué lado estás? ¿Vas a seguir ahora que tenemos esta oportunidad? Paró el mundo, podemos pensar por un minuto, podemos elegir ahora. ¿De qué lado vamos a volver hacia este paradigma anterior, el antiguo paradigma que ya está en decadencia, está muriendo, o vamos a ser parte de este paradigma que está emergiendo? Quería compartir eso porque me parecía muy relevante. Me encanta eso, Stevens, y también yo lo relaciono con qué gente te querés juntar, ¿no? O sea, al final, qué personas elijas para unirte, para generar fuerza. A mí me encanta que nosotros podamos traer a toda esta gente y repensarnos desde otro lugar, pero cada uno de nosotros, cada uno de los que está aquí puede empezar a cambiar este mundo, ¿no? Mira, Acá, sí. Marcelo decía, habla del dinero digital como un nuevo paradigma. Es interesante, Marcelo, me trae a reflexión algo que escuché a un referente para mí muy importante que se llama Joan Melé. Él decía, el dinero digital es solo una herramienta. Cómo se use, con qué conciencia se use, es lo que genera el nuevo paradigma, no. Porque el dinero digital se está usando para liberar a las personas de sistemas más o menos tiranos o maquiavélicos, pero también se está usando para hacer mucho daño, mucho narcotráfico y mucha... O sea, el dinero solo no va a cambiar, ya sea digital, monetario, sino es una oportunidad de liberar, pero también puede ser mal usado. Y eso también nos lleva también a pensar esto. Un nuevo sistema va a estar mejorado siempre y cuando se haga desde la conciencia, porque también puede ser un sistema anárquico donde se rompan un montón de derechos construidos entre toda la sociedad por sistemas democráticos durante tiempo. O sea, siempre estos cambios de paradigma hay que tomarlos con mucha responsabilidad y conciencia y no con enojo y no con rebeldía, porque eso no nos lleva a ningún lado. Si el empoderamiento, como dice Marita, y la conciencia sobre todo, porque un instrumento en sí mismo no es una fuente de conciencia. Acá a mí me encanta también pensar en algo que está bueno por ahí reflexionar, ¿no? Hemos asistido, hemos armado este espacio. La pregunta es, ¿qué podríamos seguir haciendo juntos? ¿No? ¿De qué manera podríamos seguir pensando juntos? ¿De qué manera podríamos seguir compartiendo ideas? ¿No? ¿Y por qué digo esto? Porque una idea es como una semilla. Entonces, aquí nosotros estamos tirando semillas, estoy leyendo aquí un poco estas semillas, Marcelo que disiente contigo, así que está bueno eso de que planteemos otras miradas. Por supuesto. Pero por allí es interesante empezar a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Siempre cuando hay un punto de inflexión y cuando hablamos de enfoque, lo más importante es tener claro el próximo paso. El próximo paso, ¿sí? Cuando todo está confuso, bueno, enfoquémonos en el próximo paso. ¿Cuál sería ese próximo paso? ¿Podríamos compartir ideas? ¿Podríamos generar cambios en algunos lugares? Yo propongo un próximo paso y que este paso sea que cada uno de nosotros, cada uno de los que estamos aquí, veamos cómo podemos sembrar este punto de transformación a nuestro alrededor. ¿Cómo podemos pensar maneras, ¿sí? de hacer un cambio que lleve una transformación en nuestro propio lugar. ¿Cómo contagiar el entusiasmo, como dice Gerardo? ¿Cómo multiplicar esta idea y esto que nosotros queremos aquí sembrar? Para nosotros, bueno, la idea excepcional es empezar a generar estos espacios. Nuestra idea es que en esta cuarentena podamos juntarnos una vez por semana, podamos pensar juntos, podamos traer otras personas que necesiten contagiarse de esto. Muchas de las personas que están aquí conectadas y que conozco personalmente son líderes muy importantes en nuestra comunidad. Estoy viendo, me encantó Oscar, soy el director de la primera certificadora de huella de carbono y huella del agua de la Argentina. Mirá si podríamos hacer cosas con Oscar. Entonces, cada uno de los que estamos aquí, cada uno de los que yo conozco
personalmente, hay muchísimos que no conozco, ¿no? Pero los que sí conozco personalmente, creo que de repente podríamos empezar a mirar de otro lugar. Nos decía, en este repensar la economía, nos decía Heraldo, planificar consensos, elegir compromisos, ver qué vamos a adquirir, qué cosas deseadas vamos a adquirir, pero fundamentalmente cómo eso se traduce en un estilo de vida. Fíjense que los que somos argentinos, que no somos la mayoría de los que está conectados, pero los muchos que somos argentinos, ya vimos algunas cosas. No podemos compartir el mate, no podemos darnos un beso, y probablemente bastante tiempo después de que pase esto vamos a seguir con la misma situación, ¿no? El mate individual, cosas que van a modificar profundamente nuestra cultura. Entonces, por allí podemos encontrar otras formas dentro del estilo de vida que nos sigan planificando, que sigan haciendo de esta una sociedad mucho mejor, que vayamos creciendo como sociedad. Yo no estoy de acuerdo en que todo sea malo en esta sociedad, no estoy de acuerdo en que todo sea modificable, que todo sea una porquería, pero nos está pasando esto. Nos está pasando esto. Y tampoco creo que, bueno, ay, porque nosotros estamos cambiando. No elegimos que esto nos pasara. A lo mejor indirectamente, no sé, pero la realidad es que el mundo va generando estas cosas y las generó toda la vida. Puntos de inflexión hubieron siempre, siempre, con los humanos contaminando y sin los humanos contaminando. La pregunta es, ¿cuál es nuestra decisión y a dónde vamos ahora? Bueno, nosotros prometimos que íbamos a tener un webinar de 1 hora, ya llevamos 1:10. Y no quiero que nos cansemos aquí. Este webinar va a quedar guardado, por supuesto. Todos van a recibir una dirección para poder verlo. Compartan esa dirección, por favor. Las personas que lo vean de nuevo, estaría maravilloso que generemos espacios. Si ustedes nos mandan ahí comentarios sobre el webinar, nosotros los vamos a poder seguir leyendo. Hay mucha riqueza en los comentarios que hoy mismo han hecho y yo me propongo también irlos leyendo e ir alimentando todo esto. La idea es muy prontito volvernos a encontrar y desde algún lugar, estoy leyendo ahí un mensaje que me manda una persona en privado, por eso no voy a decir quién es un empresario que tuvo que tomar algunas decisiones importantes estos días, como cerrar negocios, como priorizar la salud de sus equipos, como ver de qué manera una persona que da trabajo a muchísima gente. Y él me cierra su comentario diciendo hay que transformar para crecer, debemos generar riqueza para compartir ilusiones. Entonces, yo les prometo que a todos los que han estado inscritos en este seminario, les vamos a mandar un mail para generar un espacio juntos, un espacio para pensar. Inviten a todos los que quieran invitar, inviten a que podamos participar. Heraldo, Stevens, yo tenemos muchas ganas de liderar desde lo tecnológico o desde lo formal este espacio, pero también nos encanta que en este lugar y en este espacio estemos todos. Y la idea de esto es, por lo menos yo no tengo idea qué hay que hacer con esta pandemia, cómo trabajar. En todo esto yo tengo que obedecer lo que me mandan, ¿no? Pero yo sí puedo gestionar el optimismo para que el después de esto nos encuentre más fuertes, nos encuentre más ilusionados, nos encuentre más enfocados, nos encuentre más apasionados. Entonces, bueno, si tienen ganas, los invito a todos a este espacio. Heraldo, Stevens y yo lo estamos construyendo. Esto ha sido algo como rápido, hemos preparado esto muy rápido, muy rápido. Nosotros le vamos a seguir dando una vueltita y les prometo que la semana que viene les vamos a tener una invitación para que participemos todos desde este lugar y desde este espacio. Heraldo, ¿te quieres decir algo? Sí, te quería acompañar con una reflexión final cortita en esto de soltar que nos está pasando, como contaba este amigo empresario. Es importante, lo que hemos trabajado mucho acá es ver qué hacemos con lo que tenemos, ver qué hacemos con... Tenemos un montón, se están perdiendo algunas cosas, pero no nos tenemos que enganchar
tanto con eso, tenemos que aprender a soltar lo que realmente no depende de nosotros. Y un poco lo que dijo Marita de Steven pasó por esos lados, donde quedo con ganas de esa reflexión que me enriqueció personalmente, conectarnos con lo que está a nuestra disposición, lo que podemos hacer con lo que hay, y tenemos un montón de recursos para crear. Así que mientras más tiempo nos quedemos pegados con lo que se está perdiendo, con los enojos, con las cosas bien o mal que están haciendo los gobiernos, las otras empresas, los especuladores, mis clientes, mis proveedores, más debilidad me va a generar nomás. Lo interesante es ver qué puedo hacer con lo que está ocurriendo y emergiendo, porque mientras se muere un sistema acá, o se enferma, o se envejece, o está dañado, hay muchas cosas que están emergiendo y están viendo los que tienen la libertad y el optimismo de conectarse con ellas, y no quedarse tan mal pegado con la victimización y el enojo. Solo eso cortito nomás, porque eso también es economía. Me encantó esa idea. ¿Stevens? Bueno, yo también creo que este es una oportunidad, es un regalo, como todo en la vida, podemos verlo como un castigo o una bendición. Creo que es un regalo que nos dan para reflexionar, porque no es solamente nuestro negocio, acá estamos todos igual. La cosa es cómo nos preparamos para salir de esto. Cuando abramos la puerta para volver a nuestro negocio, ¿cómo vamos a salir? ¿Cómo nos vamos a preparar? ¿Desde qué lugar vamos a actuar? ¿Vamos a actuar desde el miedo o desde la esperanza? Y esa es la reflexión que quiero regalarles. Me encantó, muchas gracias a todos, muchas gracias a cada uno de ustedes que asistieron y se quedaron. Y bueno, justo cuando la oruga pensó que era su final, se convirtió en mariposa. Así que llegó el momento de ser mariposas, llegó el momento de volar, llegó el momento de construir estos espacios. Vamos, 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 pensalo, ¿cuál es tu decisión? ¿Estás listo para transformarte? ¿Estás listo para transformar a aquellos que no tienen tantas posibilidades como nosotros? ¿Estás listo para asumir tu responsabilidad? Somos muy poquitos en el mundo los que tenemos este privilegio de estudiar, de pensar, de estar hoy acá pensando cómo transformar este mundo. Así que todos juntos a poner esa gotita de arena. Gracias, gracias, gracias por acompañarnos. Gracias por formar parte de este espacio. Y bueno, nos vamos a ver muy pronto. Chao, chao.